pero es muy difícil decir o pronunciar que no le metan cuento a un hecho que ha marcado la historia del país y del que todavía se tienen muchas versiones, algunas bastante manipuladas y otras que siguen marcando el dolor de centenares de familias en el país. Hay que recordar que el Palacio de Justicia, de ese es el hecho de que le hablamos hoy, fue el escenario de un holocausto en 1985 y ayer y hoy, 40 años después, porque fueron 28 horas de toma y retoma de esa institución, la institución de justicia más fuerte del país, pues 40 años después queremos hablar sobre eso, porque pese a que han pasado 4 décadas, pese a que han pasado 4 décadas, todavía muchas de las familias que fueron víctimas de ese holocausto no tienen certeza, no tienen claridad de lo que pasó, o con sus familiares o a los alrededores de la ciudad que habitaban y algunos siguen habitando, otros se fueron, y sobre un hecho que incluso desde la justicia, desde lo judicial también ha sido muy controversial, más o cerca de 100 muertos aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, desaparecidos aún, que no se sabe qué pasó con ellos, de pronto oficiales se habla de 11 de los más de 100 muertos o cerca de 100 muertos eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que estaba su mismo presidente, el doctor Alfonso Echandía, pero también estaba uno de los magistrados que tenía en su poder tal vez la que en ese momento de la historia era una de las ponencias que marcaba los hechos violentos del país. Me refiero al doctor Manuel Gaona, fallecido en ese lugar, quien tenía en sus manos también el tema a revisar de la extradición en Colombia cuando Colombia vivía una época de cárteles. Pues bien, aquí en Que no le metan cuento no nos vamos a eximir de la historia, vamos a participar de ella y por eso desde este espacio hecho por jóvenes y para jóvenes queremos hablar del Palacio de Justicia. Por eso aquí en el set de Que no le metan cuento nos acompaña Karen Escobar. Karen es estudiante de Derecho, pero también es estudiante de Literatura de la Universidad Javeriana. Karen, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá y también de acercarnos a este tema que a pesar de que muchos no nacimos o nacimos después de lo que pasó en el Palacio, sí recibimos esta sociedad que está llena de los dolores que aún no se procesan en todos estos sucesos. Sí, mira, Karen, es que eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, y es que la idea es hablar desde los jóvenes, para los jóvenes, de un hecho que marcó, ya lo habíamos dicho, la historia del país y que en medio de todo eso, los que tenemos menos de 40 años, desconocemos en carne propia, porque no lo vivimos, pero para muchos ha sido muy interesante escuchar, incluso entrevistar a las familias que estuvieron involucradas directamente en esto. Hablo de las familias de los magistrados, hablo de las familias de los funcionarios, hablo de las familias de los mismos militares y, ¿por qué no?, de los integrantes del M-19 que también estuvieron allí, que fallecieron en la institución de justicia de Colombia más importante y que todavía muchos de ellos no tienen certeza sobre lo que sucedió. Por eso, en este espacio, que principalmente está pensado en jóvenes, vamos a tratar de tocar el número de versiones que más podamos para entender desde toda la arista de lo que pasó en 1985, ese 6 y 7 de noviembre, entender que en la historia no hay solo una versión, que hay varias y que no quiere decir que una esté equivocada y la otra sea correcta, sino que en ese momento cuando centenares de personas, miles, millones de personas pudieron presenciar lo del Holocausto, pues tienen cada uno su versión de lo que vieron y de lo que vivieron y lo que sintieron. Karen, Tú has podido desde la literatura, desde la academia, desde los estudios poder investigar un poco de esto. Voy a iniciar contigo y ya le damos paso a nuestro siguiente invitado. ¿Cuál es la duda principal? ¿Cuál es la duda principal que tiene la academia hoy? Quienes estamos todavía estudiando y queremos saber parte de esa historia, ¿cuál es la duda principal? La duda principal es cómo contar la historia específicamente, qué hacer y cómo relatar estos hechos sin revictimizar, sin generar incluso más daños, pero también atendiendo a todas estas discusiones que son necesarias, porque parte del drama es lidiar con este hueco
de dolores que nos han dejado los sucesos, ¿no? Sí. Y entonces, a veces yo como cuento con palabras de este mundo algo que parece desbordar incluso el mismo lenguaje. Como cuento que esta cantidad de hechos, esta cantidad de informes que son, como lo dijiste, una infinidad de versiones. Que no, y repito, no quiere decir que algunas sean correctas y otras equivocadas, son versiones de cómo lo vivió la gente. Y sin generar una jerarquía, sin generar que una pase por encima de la otra, sino al contrario, poder darle voz a todo lo que necesita tener voz y podernos dar la oportunidad de llegar a un consenso, por lo menos empezar a conciliar esta sociedad dolida que nos está llegando, porque al final las llamas del Palacio de Justicia siguen sonando en el imaginario político del país. Muy bien, Karen, vamos a darle la bienvenida a una de las personas que puede tener imágenes y que seguramente ha visto imágenes de primera mano sobre el Holocausto en el Palacio de Justicia. Es Andrés Carmona, periodista y también productor de archivo de aquí de Caracol Televisión. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de poder hacer parte de este momento con ustedes aquí. Andrés, le hacía una pregunta a Karen, que desde la Academia y la Literatura ha tratado de estudiar lo sucedido en el Palacio de Justicia, pero se lo pregunto a usted que ha podido palpar, ver las imágenes del Holocausto, ¿cuál es la duda que como ciudadano, que seguramente no vivió lo del Palacio de Justicia, le queda esa gran duda sobre el Holocausto? A mí me parece que la gran duda que todavía se sigue generando en torno al Palacio de Justicia son las circunstancias de los desaparecidos. Es decir, las circunstancias en que estas personas, incluyendo a Irma Franco, que salió con vida del Palacio de Justicia y fue llevada luego a la Casa de Florida y después a una unidad militar, pues siguen siendo las dudas principales. Este libro, precisamente, Palacio de Justicia Desclasificado, que lo edita Media Pluma Editorial, y que próximamente esta semana que viene va a estar en librerías, busca hacer una radiografía lo más completa posible de los distintos actores que tuvieron que ver con el Palacio de Justicia. Y esto abarca necesariamente al M-19 en ese contexto de la época como grupo guerrillero, al gobierno, a los ministros, pero también a la sociedad civil. También tenemos el caso, y es uno de los capítulos del libro, de Irma Franco, y un documento judicial del 94 que puede llegar a dar muy precisas de dónde está el cuerpo de Irma Franco, donde justo la JEP en este momento se está poniendo pues, sus ojos. Pero mire que no solo Irma, ahorita que usted toca el tema de los desaparecidos, esta mañana, bueno, durante toda esta semana he estado escuchando podcasts, haciendo averiguaciones. También está el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Son varios los desaparecidos y 4 décadas después, Karen y Andrés, no se sabe qué pasó con ellos, y siento que es parte de la gran duda que se tiene hoy en un aniversario de 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Cuando le hacía la pregunta, que bien que usted dijera como la gran duda es cómo contar la historia, pero cuando ustedes empiezan a averiguar sobre la historia, debe haber un manto de duda generalizada sobre algún tema en específico, ¿lo hay? En mi caso es qué hacer, digamos que de alguna forma uno empieza a ver la historia y a entender, a decir, estas tensiones de pronto que nos están afectando actualmente vienen de aquí, no va a poder rastrear los dolores. No, pero eso es futuro. Sí. Pero de ese momento de la historia que no tuvimos la oportunidad, digámoslo así, aunque para muchos la palabra oportunidad sin duda no cabe, pero no estuvimos ahí para vivirlo. Cuando usted empieza a estudiar sobre eso, a ver documentales, a revisar documentos, surgen muchas dudas, ¿no? Sí, ¿qué pasó en el cuarto piso, por ejemplo? Sí. Que nadie sabe exactamente en el cuarto piso si los afectados y las víctimas fueron incineradas, si fue la guerrilla, si fue el ejército, qué pasó con ellos. Solo se sabe que algunos aparecieron muertos, otros no aparecen, hay una imposibilidad de cierre ahí, sí, que incluso hace más difícil el duelo, porque yo, por lo menos en un duelo natural o normal, hago un funeral y paso mi dolor, pero ¿qué hago cuando no sé si la persona está viva o está muerta? Claro. ¿Y qué hago cuando este cierre parece nunca llegar?
y se extiende a otras partes de la sociedad y se extiende a nosotros, que ya nos llega solo el dolor, no nos llega el que pasó. Andrés, escuchaba yo a la hija precisamente del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Esto se lo pongo como contexto porque siento que hemos cometido equivocaciones en cómo revisar la historia. Una historia que debe ser constantemente revisada, pero nos hemos ido por lados en donde seguramente no hay nada, o hay vacíos, o solo fueron especulaciones. Pero escuchaba yo a la hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, uno de los que se mencionó de pronto salió vivo del Palacio de Justicia, decir, ella estuvo en la Cancillería, estuvo apoyando temas internacionales, y ella decía, yo no soporto escuchar la tan conocida frase del coronel Plazas cuando le preguntaron qué seguía para recuperar el Palacio de Justicia, y él dijo, defender la democracia, maestro. Pero también decía la hija del magistrado que tampoco soportaba ver la bandera del M-19. Podemos hablar de esas grandes heridas basadas en simbolismos, en una verbal, que es una frase que también se ha plasmado en varias manifestaciones por parte de una postura política, que es la del coronel Plaza, lo de defender la democracia, maestro, y otra que está a la otra orilla también y se ha usado en la otra orilla política, que es la bandera del M-19. ¿Cómo acotar esas heridas que están plasmadas de mucho simbolismo también? Yo sí creo que, ya alimentando la pregunta que le hacía a Karen, yo sí creo que llegó, digamos, el momento de despejar dudas. En mi investigación, que ha sido una investigación a fondo para tratar de entender los primeros procesos judiciales por la toma del Palacio de Justicia, estos entiendas en los momentos se le llevaron a los guerrilleros del M-19 por jueces de instrucción criminal, Sí. y a los del Tribunal de Instrucción Criminal, que creo Sí, que sí. Andrés, estamos teniendo un poco de mala comunicación. Vamos a tenerte aquí mientras retomas. Si quieres, puedes intentar nuevamente. Ahí, ahí. Sí, ahí te tenemos. Sí. Listo, este libro va a despejar varias dudas. Uno, que el Palacio de Justicia fue lavado por escuadrones de operarios de aseo, por grupos de trabajo de una empresa que tenía contrato con el Palacio de Justicia, y que el Fondo Rotatorio de Justicia ordenó a través de una funcionaria ese lavado. El libro también despeja dudas sobre la relación o no del M-19 con el narcotráfico, aun cuando lo de la toma, la financiación por parte del narcotráfico sigue siendo una de las grandes dudas, aunque la Comisión de la Verdad para ellos es una conclusión que así fue. Pues lo que este libro sí confirma a través de declaraciones que exdirigentes del M-19 dieron a la Comisión de la Verdad es que existió una relación funcional, como lo dijeron ellos, entre el M-19 y el narcotráfico, y especialmente a través de Iván Marino Ospina. Incluso ellos dicen ante la Comisión de la Verdad que eso fue lo que le costó el puesto en la comandancia en su momento, sí. Porque incluso hubo una visita de él a la finca de Pablo Escobar. También hay duda, se despeja en este libro dudas sobre cómo era en ese momento la doctrina militar y por qué fue que ese teatro de guerra se ubicó en el Palacio de Bolívar con 6 tanques y con uso de helicópteros y de personal especializado en tierra. Pero también se despejan dudas de la formación y de la vida guerrillera del M-19 en ese momento y de sus acciones en las principales ciudades del país y de cómo estaban ellos conformados en las distintas regiones de Colombia. Mire, usted ha hablado de un libro que usted ha desarrollado, Andrés. Tendremos más adelante oportunidad de mencionar el nombre del libro para que lo puedan consultar, pero por ahora quiero, aprovechando esto que usted ha dicho sobre aclarar dudas, sobre poder contar una historia basada en muchas versiones, para que no solo las generaciones que pudieron vivirlo, sino para las generaciones que no lo vivimos, entendamos un poco de la multiplicidad de historias que hay en el Holocausto del Palacio de Justicia. Pero esto aquí, nosotros hablando sobre un tema que seguramente desde alguna arista hemos manejado, pero ¿qué piensa el ciudadano de Bogotá, que ha escuchado algo sobre el Palacio de Justicia, pero no
una sola versión o varias de lo sucedido. Nosotros aquí en Que no le metan cuento consultamos en la calle y esto nos dijeron. Nos bien. permite tener pues más información sobre por qué estaba sucediendo lo que está sucediendo actualmente y pues para no volver a repetir la historia. Para mí es muy importante saber sobre el contexto histórico del país porque de cierta forma nos educamos sobre qué pasó o qué cierto tipo de violencia hubo en el pasado y cómo podemos actuar en el futuro para de cierta manera arreglar los problemas que hubieron antes. ¿Y ya? Es muy importante porque el que no sabe está condenado a repetirla, entonces es muy importante saber para no repetir actos que se cometieron en el pasado. Me parece bastante importante porque así podemos conocer la historia que hemos vivido a lo largo de los años y también podemos a partir de esas consecuencias mejorar y no repetir lo mismo que ya ha pasado. Pues yo pienso que a todos como colombianos nos debería importar, ¿no? Saber de dónde venimos, saber nuestra historia, saber cómo y pues entender también por qué pasan ciertas cosas que hasta la actualidad siguen vigentes. Y siento que es importante como por eso, como saber bien dónde estamos parados y entender también todo lo que ha pasado al país, por todo lo que ha pasado nuestra familia, nuestras generaciones anteriores. Me parece muy importante porque pues mucha gente pues no se cuestiona lo suficiente pues de la historia del país y pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Listo, gracias. Pues siento que es importante saber del contexto histórico porque da como una impresión o una idea de cómo piensa la sociedad y que se quiere llegar a cumplir con las normas o las leyes que se hacen en el Palacio de Justicia. Bueno, Karen, Andrés y usuarios, hay una demanda de historia por parte de los jóvenes y es lo que estamos escuchando. Hay una demanda de saber qué ha sucedido en los distintos puntos críticos o coyunturales de lo que ha sido esta historia Colombia. Esto se puede hablar de la reciente historia de Colombia, Sí. sucedió hace 40 años. Pero Karen, le preguntaba yo a Andrés y te hago la misma pregunta. Yo había escuchado la frase del coronel Plazas, pero no entendía el contexto, no sabía de dónde era, no sabía qué era lo del Palacio de Justicia. Estas frases que nos han marcado tanto en las últimas décadas y banderas como las del M-19 que específicamente en los últimos 3 años vemos con mayor frecuencia, también que representan para la historia colombiana, una historia que no sé y se lo pregunto, de pronto se ha contado y se ha visto de una manera equivocada. Pues no diría que equivocada, pero sí muy múltiple. Hay un tema y es que otra de las dudas que nos surgía era por qué a veces hay tantos silencios, ¿no? Porque a veces surgen, de repente creemos que tenemos la historia del Palacio de Justicia y aparece un nuevo informe, aparecen unas nuevas informaciones que nos hacen preguntarnos ¿y por qué ciertas instituciones se han callado tanto tiempo? O por qué han decidido tener la información y no hacer nada, que también viene en la demanda de historia. Más allá de si la historia es equivocada o no, es qué hacer con lo que nos está llegando y con lo que puede llegar y cómo como jóvenes podríamos entrar ahí. Sí. Porque nosotros nos interesa el tema, queremos participar en el tema, pero no sabemos cómo entrar. Y se revive con estas imágenes que justo nos están acompañando. Estas son imágenes de lo que sucedió. No, volvamos a las que teníamos. Estas son imágenes de lo que se vivió ese 6 y 7 de noviembre del año 1985, cuando empezaron. Esta es la imagen específica de cuando empezaron a salir las personas que se liberaron de lo que estaba sucediendo, que pudieron salir del palacio luego de estar encerrados. El helicóptero es algo que también se ha mencionado y es como la fuerza pública empezó a presionar terrestre con los tanques e ingresó por la puerta principal y arriba en el helicóptero también ingresaron unas unidades y para lo que, de hecho, el hijo del magistrado Carlos Medellín dijo, eso en parte nos salvó y nos ayudó porque fue una presión abajo en el primer piso y arriba en el helipuerto, en donde la fuerza pública pudo ingresar o ingresó en estos dos puntos. Esto es lo que se pudo ver. Sí. Pero tú lo decías, hay una gran duda, ejemplo, en el cuarto piso. Sí. Hay una duda sobre el incendio.
se generó por el intercambio de disparos y por las armas que se estaban usando, o fue premeditado, se causó, o se iban a quemar o no archivos, qué tanto tienen que ver o no los cárteles del narcotráfico aquí, en un proceso en donde se estaba revisando, por ejemplo, el tema de la extradición. Es decir, muchísimas dudas, Andrés, y vuelvo y se lo pregunto, o se lo pregunto más bien en tema de reflexión. ¿Qué tan necesaria es la historia para que nosotros sigamos viendo imágenes como esta y sepamos que hacen parte del pasado y que no se pueden repetir? A mí me parece supremamente importante lo que esta generación está pidiendo, y es respuestas y claridades para tratar por lo menos de acercarse al rompecabezas original de lo que sucedió en ese momento. Y me parece importante que mayores elementos de juicio puedan tener para tomar decisiones, pues mucho mejor, bien sea desde la historia, bien sea historia. A mí me parece importante, pues, investigaciones en torno a lo del Palacio de Justicia, porque pues ayudan a reconstruir y a alumbrar sobre esas sombras que todavía, pues, 40 años después se tienen, ¿no? Entonces creo que eso es lo que están demandando estas, porque digo que otras generaciones que vivieron los acontecimientos, pues ya se quedaron, pues, con su verdad, o sencillamente no quieren tampoco abordar la otra cara de la moneda. Entonces, Sí, mire, Andrés, estamos teniendo complicaciones con su comunicación. Vamos a intentar retomar ahorita, pero Karen, también el papel del Estado. En los documentos que se revisan hoy, como personas que no, repito, no estuvimos en carne propia allí, el papel del Estado, ¿cuál es? En ese momento de la historia, del presidente, de la cabeza del Ejecutivo, que era Belisario Betancur. En ese momento yo creo que en parte el papel del Estado era tratar de volver a conseguir un control que se veía totalmente perdido. Ahí lo que vemos en las imágenes es cómo se cae algo que parece simbolizar una estabilidad, como una seguridad en el Estado, que cuando se empieza a quemar, también se empieza a quemar esta protección que aparentaba, esta fuerza que aparentaba el Estado, y cómo el Estado vuelve a recuperar esta fuerza, cómo vuelve a recuperar esta noción de seguridad que le da a las personas cuando se vuelve extremadamente vulnerable. Esto nos puede ayudar a entender que los procesos violentos jamás traerán resultados. ¿Usted cree que el M-19 logró lo que, no, primero lo tangible no, el juicio popular a Belisario no se hizo, pero el actuar violento no logró el cometido? No, yo creo que no soluciona nada, no soluciona ni los objetivos políticos ni los objetivos sociales, porque al final lo que hicieron fue crear una grieta atacar que aún una no podemos cerrar. Exacto, atacar a las instituciones que se han construido bajo el concepto de democracia colombiana tampoco nos lleva a nada. Sí, no, yo puedo estarme quejando un montón, pero si solo rompo cosas, después, ¿qué hago con los pedazos? Si rompo cosas y no construyo nada. Además, porque veíamos a un Estado no concentrado en la demanda que tenía en ese momento la guerrilla del M-19 de un juicio popular, sino concentrado en cómo controlar y tomar el control nuevamente del Palacio de Justicia. Sí, de ahí la importancia de las narrativas. Exacto. ¿Qué discurso estamos creando a partir de esto? Que no solo son discursos políticos, sino que también estamos viendo discursos en libros, discursos literarios, discursos en películas. Le voy a hacer esta pregunta que para mí es una pregunta errada, pero que me llevará a hacer una reflexión final. ¿Quién tenía o quién tiene la razón del Palacio de Justicia? ¿El Estado? ¿La fuerza pública o el ejército? ¿El M-19? ¿O quienes sobrevivieron del Palacio de Justicia? Yo creo que nadie, todos tenemos una parte, o a todo el mundo tiene una parte que le llegó de la historia, y eso no significa que porque las verdades sean disonantes, una es más verdad que otra, sino que tenemos varias versiones de una historia. Yo le voy a también a esa respuesta, quiero hacer a colación a algo que veníamos pensando antes de entrar al programa al aire, y es si la historia necesita entenderse desde varias versiones, y no desde, siempre nos han dicho hay que estar del lado correcto de la historia,
Pero es que la historia tiene muchos lados. Sí, la historia no tiene un lado correcto, tiene versiones y formas de pensarla y formas de interactuar con ella. Y justo la potencia de la juventud está en la posibilidad de escoger qué hacer con esta historia que le llega. Tenemos la posibilidad de poder construir nuevas narrativas que nos lleven a conciliaciones mayores. ¿Usted qué piensa de la frase de, es que usted no había nacido, usted no sabe cómo fue? Sí, puede que no haya nacido, pero me llega la tensión, me llega el dolor, me llega todo esto que todavía no se ha cerrado y que de pronto necesita escucharse. Al final nosotros somos quienes están recibiendo esa sociedad y esas dinámicas sociales que se generaron a partir del palacio. Y si no lo cerramos nosotros, esto va a seguir y va a seguir como una bola de nieve que incluso se va a volver más violenta a menos que hagamos algo al respecto, a menos que nos apropiemos y busquemos maneras de cómo contarlo y cómo escucharnos todos. Yo tengo 26 años, lo que usted me está queriendo decir como académica es que incluso yo puedo tener heridas del Palacio de Justicia sin vivirlo. Claro. ¿Por qué? Porque puede que tú no lo hayas vivido, pero lo vivió alguien atrás de tu familia, lo vivió una Colombia que aún no ha cerrado heridas. Sí. Y así alguien no venga de una familia que haya vivido el Palacio de Justicia en carne propia, si la familia vivió el panorama político y con base en eso tomó unas decisiones y así también todas las familias en conjunto como sociedad tomaron decisiones que nos llevaron al estado que tenemos ahorita. Mire, estas imágenes que tenemos en pantalla es de lo que hay en este momento en el Palacio de Justicia. La televisión de la época, cuando se empezó a transmitir, de hecho en ese momento, ese día también había un partido incluso, sí. Hay unas disonancias ahí sobre lo sucedido informativamente. Es la televisión de la época, pero también está la réplica, creería que algunas son inéditas, de los archivos que tenían los magistrados en ese momento. Ahorita no sé muy bien el Palacio de Justicia cómo manejará la revisión de casos. Seguramente está más digitalizado, está más actualizado hacia la tecnología, pero en 1985 era muy común ver los casilleros de archivos, sí. y eran papeles inmensos e infinitos de casos y también de partes de la historia. El papel también quemado en ese holocausto y en esa toma del Palacio de Justicia, ¿qué representa todavía? También tal vez el que no tengamos ese papel, que no sea tangible hoy, también genera dudas. Sí, genera qué casos se perdieron, cómo se perdieron, si de alguna forma en la reconstrucción de aquello que se podía mantener se manipuló algún discurso, o si de pronto al reconstruirse, ¿qué nos faltó? ¿Quién nos faltó también? Y si de pronto en ese quién nos falta hay otra herida que debemos atender. De las muchas que hay otras llamas consumiendo todavía. Karen Escobar, estudiante de Literatura y de Derecho de la Universidad Javeriana. Andrés Carmona, que por temas de comunicación no pudo seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme. Muy bien, hemos llegado al final de Que no le metan cuento. Varias reflexiones antes de entregarle a nuestros compañeros del en vivo. La primera, hay que empezar a ver la historia, o hay que ver la historia desde todas las aristas que hay. No hay que ponerse de un lado de la historia. Tenemos muchas microhistorias dentro de una gran historia como esta que marcó el rumbo de Colombia y que marcó incluso posturas políticas que son legítimas, que son incluso reales, que no se contradicen una con la otra, sino que hacen parte de ese hecho histórico como fue el Holocausto del Palacio de Justicia. Y la otra también es la memoria como dosis fundamental para recordar y no repetir hechos violentos como este. Y por último, y guiándolo por ahí también, Karen, la historia nos ha demostrado siempre que la violencia jamás traerá ni soluciones ni beneficios. Muchas gracias a todos ustedes por estar en Que no le metan cuento y siga conectado con Noticias Caracol en vivo. Feliz tarde.